Bienvenidos a la edición número 100 del Chat Médico Prevem. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante para la salud de todos nosotros, COVID-19 y diabetes. Las dos pandemias que se encuentran y afectan de forma muy importante a la población de nuestro país. En esta ocasión, tenemos la presencia del actuario Pedro Pacheco Villagrán, director general de Prevem Seguros, quien nos acompaña en esta edición 100 del Chat Médico Prevem. Y como siempre, al final tenemos un espacio de preguntas moderado por el doctor Alejandro López Rivas, director médico de Prevem Seguros. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es médico internista con subespecialidad en endocrinología, cuenta con maestría y doctorado en ciencias médicas, además de una maestría en educación. Fue líder de la Asociación Sin Fines de Lucro del Instituto Nacional de Investigación Avanzada en Diabetes, Mellitus y Enfermedades Crónicas de Metabolismo. Actualmente, dentro de su trayectoria académica, fue nombrado Fellow del Colegio Americano de Endocrinólogos en Estados Unidos, distinción que solo han obtenido 7 médicos en nuestro país. Ha recibido un gran número de premios, así como el doctorado honoris causa en el Senado de la República, por la Universidad Instituto Americano Cultural. Ha publicado más de 25 artículos en revistas indexadas y participado en más de 90 protocolos de investigación clínica como investigador principal. Él es el Dr. Melchor Alpizar Salazar, quien fue pionero con nosotros en este proyecto del Chat Médico Prevem, ya que fue el expositor en la edición número 1. Recibamos al Dr. Melchor Alpizar Salazar en esta edición número 100 del Chat Médico Prevem. Y nuevamente, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy agradecido por la presencia de todos ustedes. Como ya escucharon en la cortinilla de entrada, esta es una edición muy especial de este Chat Médico Prevem que hacemos desde hace 100 ocasiones, el último miércoles de cada mes. Tenemos una sorpresa muy interesante al final, una sorpresa para todos los que hoy estén acompañándonos. Les vamos a regalar un par de certificados electrónicos de una tienda departamental. Es la edición 100. Estamos celebrando 10 años. Por tanto, vamos a tener 2 tarjetas de una tienda departamental de color rosa por 5,000 pesos cada una. Esta ya les diré al final cómo vamos a ganarla. Tienen que estar muy atentos porque seguramente será una pregunta que haremos de lo que el doctor Melchor Alpizar nos platique. Y ahora quiero compartirles un video que hemos preparado para conmemorar y recordar estos 100 chats médicos de Prevem Seguros. Veamos el video. En Prevem Seguros hemos tenido el compromiso con nuestros asegurados, agentes y colaboradores de mantener una relación cercana y personal. El Chat Médico Prevem es una iniciativa de constancia y cercanía que busca ofrecer información útil para el cuidado de la salud. Esta iniciativa llega a 100 ediciones el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche en vivo y on demand en las redes sociales y canal de la salud. Elegir un tema, buscar al expositor, coordinar el material, iniciar con puntualidad y cumplir este ciclo por 100 ocasiones es un trabajo de equipo que nos llena de satisfacción, sabiendo que es parte de nuestro compromiso de estar cerca de ti. Gracias a todos los especialistas y médicos que nos han acompañado en estas ediciones del Chat Médico Prevem. Hemos hablado de temas de salud muy diversos, siempre buscando tener algo nuevo que ofrecer y comunicar en cada edición. Gracias por ser parte de esta historia y acompañarnos cada miércoles último del mes a las 8 de la noche a una edición más del Chat Médico Prevem. Prevem Seguros, compañía mexicana especialista en gastos médicos mayores y accidentes personales,
que está cerca de ti. Bueno, pues así recordamos estos 100 chats médicos Prevem. Los dejo en la compañía del actuario Pedro Pacheco Villagrán, director general de Prevem Seguros, quien nos hace favor de dirigirnos un mensaje con motivo de esta edición del chat médico Prevem. Bienvenido, Pedro, gracias. No, gracias a ti, Jorge, un gusto estar con ustedes, un gusto que nos acompañen el día de hoy en esta edición especial. No es fácil llegar al número 100 de muchas actividades y el video, pues obviamente recoge una pequeña parte de todo el esfuerzo y entrega que hay cada último miércoles de mes en hacer un chat médico, el cual tiene como objetivo pues el acercarnos con especialistas de diferentes ramas de la medicina con temas actuales que dan la oportunidad incluso de interactuar, que eso es algo que cuando estábamos en la planeación estratégica de la compañía, decíamos que tenía que ser un factor muy importante de diferenciación de Prevem, el que tuvieras oportunidad de acceder a especialistas con los cuales interactuar y poder hacer preguntas respecto al campo de su especialidad. No es fácil cada mes tener un expositor, buscarlo que encaje con el tema de actualidad. Esa es una labor pues que realmente se hace pues arduamente con una buena búsqueda y afortunadamente en estos 100 chats que llevamos hemos logrado tener un buen grupo de médicos que nos han dado siempre exposiciones pues realmente muy interesantes. En algunas ocasiones son médicos que van de manera individual, en otras hemos recibido apoyo de algunos socios estratégicos como ha sido de Integra u otras instituciones como proveedores y hospitales y laboratorios, donde tenemos la oportunidad de que ellos nos ayuden a conseguir un especialista y tengamos esta oportunidad los miércoles últimos de cada mes a las 8 de la noche puntualmente, como mencionó Jorge, que hacemos este evento. En esta ocasión es muy importante porque el chat número 1 y el número 100 tienen al mismo expositor y es un expositor de lujo, el doctor Melchor Alpizar, como ya vieron en su currículum, pues es un especialista de alto nivel en México en el tema de diabetes, tiene muchos estudios, muchos reconocimientos y tenemos nosotros el gusto y el honor de que además sea miembro de nuestro consejo médico, que es otra de las características que hace diferente a Prevem. Nosotros tenemos un consejo médico que se reúne 2 veces al año, en el cual el doctor Melchor Alpizar prácticamente está desde que se arrancó estos consejos y con los cuales rebotamos ideas, inquietudes, tanto en el tema de la suscripción como en la parte de siniestros. Realmente son juntas muy interesantes donde los médicos aportan sus conocimientos y nosotros hemos aprendido mucho de medicina y ellos han aprendido también mucho de seguros con las pláticas que tenemos. Yo quiero felicitar a 2 personas que han sido líderes y están todos los últimos miércoles de cada mes a las 8 de la noche puntualmente, como son el doctor Alejandro López Rivas, nuestro director médico y de siniestros, y al licenciado Jorge Ruiz, nuestro asesor en mercadotecnia, quienes han llevado pues esta trayectoria, esta carga extra en las noches para poder hacer posible los chats médicos. En una de las láminas que salía en el video, los veíamos en aquella mesita que se ponía de manera improvisada como un centro de control, en donde Jorge tenía ahí todo el equipo para poder hacer posible la presentación
y Alejandro obviamente ahí tomando nota de las preguntas que hacían los asistentes. El chat ha evolucionado, luego llegamos a tener una pared especial que algunos que conocen nuestras oficinas pues la han logrado ver, muy bonito el diseño, ese era lo que originalmente era primero un banner, después ya fue toda una pared y ahora con la remodelación salió con otro logo. La pandemia, que ya llevamos año y medio en pandemia, pues nos ha provocado hacer cambios y ahora pues todo lo hacemos en Zoom y estamos a distancia todos, desde casas, oficinas, consultorios, dando el chat médico. Adicional al liderazgo de Jorge y Alejandro, pues quiero agradecerles también el trabajo a Fernanda Ruiz y a Sergio Silva del equipo de Jorge, que también nos han apoyado mucho en estos chats, y recientemente a Francisco Trueba, que ha sido el encargado ya de la tecnología para que no nos falle la comunicación. El chat que en esta ocasión nos toca va relacionado con el tema de la pandemia de COVID, de la cual pues todavía seguimos hablando. Ya mencionamos que ya estamos en una tercera ola, por lo cual pues va a ser muy interesante tener esta plática. Quiero resaltar que los chats son en vivo, lo cual pues también es un reto en particular. El hablar en vivo y no estar grabando tiene obviamente una implicación siempre de más riesgo, pero así lo hemos hecho siempre. Siempre hemos manejado el chat en vivo, el cual se puede ver a través de Zoom o de Facebook Live, y después lo grabamos para que quede como un recuerdo de toda esta historia en el canal de la salud de Prevem, donde ustedes pueden consultar chats anteriores. Yo realmente les agradezco y los invito a que no dejen de estar presentes en los chats. Los chats son muy interesantes, aprendemos mucho, pero sobre todo se puede interactuar con el médico, que eso no es tan fácil. Así que, pues yo creo que como está la nochecita, hay que tener un cafecito caliente. Mi taza ahí se ve, es mi taza de Prevem. Tengan listo su cafecito. Tenemos una excelente charla y los dejo sin más, pues con nuestro invitado de honor en este chat número 100, el doctor Melchor Alpizar. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias por su presentación, mi estimado actuario, y un placer estar con ustedes en este chat número 100, donde pues hablaré de un tema totalmente pues interesante, importante para todos nosotros como médicos y como a todo el público en general, de lo que tenemos que hacer o debemos hacer para poder evitar que esta pandemia, esta tercera ola, llegue pues a darnos, a provocarnos más daño de lo que ya está provocado en nuestro país. Sin más preámbulo, quiero pues compartir mi pantalla para poder empezar con la charla, que se intitula COVID-19 y diabetes. Como está, permítame nada más abrir la pantalla más. Bien, pues este es el tema de mi charla. Es pues más que nada una plática que quiero desarrollar un poco más tranquila, de confianza con todos ustedes, aunque hablaré de algunos conceptos un poquito más médicos, pero sí es importante que los tomemos en cuenta. Trataré de bajar el volumen en cuanto a que nuestro público, la mayoría no es médico, pero sí es necesario que tengamos los conceptos bien firmes de lo que es esta pandemia y la relación que tiene con una de las principales enfermedades que agobian a nuestro país, que es la diabetes. Bien, Bien, como antecedentes importantes quiero mencionarles que no ha sido la única pandemia que hemos tenido, que se ha tenido en el mundo, que es la de COVID-19, aunque sí ha sido una de las más lamentables en cuanto a mortalidad se refiere. Pero tenemos en el siglo XXI otras 3 más o 4 más que han también causado pues, bastantes muertes en el ser humano, que es el SARS, la pandemia del MERS, el ébola, que principalmente se originó en África, y no se diga la influenza 1H1, que esta ha sido permanentemente constante, sobre todo en los periodos de invierno, y ya viene en invierno. Entonces, tener mucho cuidado que
de no tener esta misma infección y luego pues la predisposición que se tiene de tener otra vez COVID o tenerlo otra vez. Entonces, esto es lo más importante, que podemos estar influidos o podemos estar, podemos tener las dos infecciones al mismo tiempo si no nos cuidamos. Y viene ya el invierno, vienen los fríos y viene ya la parte pues estacionaria de esta infección que es la influenza H1. Otro dato importante, y revisando los datos de mortalidad por la influenza H1N1, muchos de los pacientes que fallecieron por influenza H1N1 también eran pacientes adultos mayores. Curiosamente, lo que vimos o estamos viendo en COVID-19, pero también eran pacientes con hipertensión, con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus. O sea que no nada más el COVID es causante de mortalidad en estos pacientes que tienen estas enfermedades, sino también la influenza H1N1. Sin embargo, no se vio tan abrumadora como lo estamos viendo ahorita con COVID-19, pero les voy a platicar en el transcurso de la plática por qué el COVID-19 es todavía aún más grave y genera una mayor mortalidad que incluso la influenza H1N1. Bien, esta pandemia o este virus, esta infección apareció en el 2019, un brote de enfermedad respiratoria aguda caracterizada por fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Un mes después de que apareció esto, se presentó en una población de China, en Wuhan, el síndrome respiratorio agudo grave provocado por el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad por coronavirus 2019. Y por eso se le llamó COVID-19, principalmente porque fue el año donde brotó esta enfermedad, con resultados muy, muy lamentables en cuanto a mortalidad, principalmente con la presencia de síndrome respiratorio agudo grave. Podemos decir que entonces tenemos dos pandemias, una que ya desgraciadamente la hemos tenido por muchos años, que es la diabetes mellitus, y no ha habido forma de poder reducir su incidencia. Lamentablemente son dos cosas que no se han reducido en diabetes: la incidencia de la misma enfermedad como tal y la incidencia o la prevalencia de enfermedad renal con diabetes. O sea, la enfermedad renal del paciente con diabetes no hemos podido, y no nada más en México, en todo el mundo. Hay un artículo muy interesante publicado en el New England Journal of Medicine. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años con la diabetes? Pues sí, se han reducido muchas complicaciones, empero la enfermedad renal aún no. Entonces, la diabetes conllevada con las complicaciones, y luego viene esta pandemia que es el COVID-19, pues se agrava más este problema. Y lo vamos a ver conforme yo vaya hablando de mi charla y ver por qué el COVID-19 altera más o genera mayor patología o mayor gravedad en los pacientes que tienen este problema crónico que es la diabetes mellitus. Pero para poder entender esto, quiero presentarles esta diapositiva que es muy ilustrativa, donde nos habla del iceberg de la diabetes. O sea, la diabetes no se presenta tal y como uno sabe y conoce. Llega el paciente, fíjese que tengo los niveles de glucosa altos, ya son diabéticos. No. Tiene ya un periodo de incubación, por así decirlo, un periodo prediabético que aparece incluso desde el nacimiento. Los niños neonatos de madres con obesidad, con diabetes, con alguna enfermedad cardiovascular, generalmente presentan en su endotelio ya datos de inflamación endotelial, niveles de colesterol malo importantemente elevados. Entonces, fíjense cómo aparece la diabetes desde etapas desde el inicio de la vida, ¿no? Y más que nada son alteraciones en las paredes de esos vasos. Ahí aparece todo. Que no se nota, el niño nace, no pasa nada, pero conforme va pasando el tiempo y si se le da una mala alimentación, empieza a subir de peso, entonces viene la obesidad infantil, y sucesivamente hasta que forma parte de otro grupo muy importante que lo engloba el síndrome metabólico. Prácticamente, y aquí me estoy viendo bajo, hay 35, 40 millones con este síndrome. Ya actualmente las estadísticas hablan de casi la mitad de la población en México, 48% de la población en México tiene este síndrome metabólico, que se caracteriza principalmente por obesidad o sobrepeso, problemas en los lípidos como triglicéridos elevados, elevación discreta de la presión arterial y una elevación también importante de los niveles de glucosa en ayuno mayores de 100 o más. Cualquier persona que tenga 100 o más de elevación de glucosa en ayuno, que tenga cierta obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares también
de diabetes. Y otro dato interesante que debemos de tomar en cuenta es nuestras mamás que dieron a luz algún producto con un peso mayor de 4 kilos. Esas madres tuvieron una diabetes gestacional. Por eso es que el producto nace muy pesado, muy grande, porque hay una mayor producción de insulina por parte del niño, defendiéndose de los insultos de la glucosa provocados por la mamá, que ya tiene niveles altos de glucosa. Entonces es un dato indirecto también importante que debemos reconocer y hay que preguntarlo siempre. ¿Usted qué peso tuvo su niño al nacer? Cuando usted lo dio a luz, pues dice que tuvo 4, incluso cabía en la incubadora, por así. Y todo es muy bonito, el niño grandote, pero pues está grandote y así bonito, ¿no? Porque la insulina que se estuvo produciendo en el niño fue generada por la azúcar elevada de la mamá. Y eso se llama diabetes gestacional. Entonces fíjense cómo desde un principio podemos evaluar la historia natural de esta enfermedad desde antecedentes que son importantes de reconocer por parte del médico y un historial clínico completo. Este síndrome metabólico, posteriormente, si no se hace ninguna intervención, si no damos un tratamiento principalmente no farmacológico, aquí cabe mencionar ello, un buen plan de alimentación dada por un médico y un experto en nutrición, actividad física sistemática, esto habla de que hacer ejercicio diario durante 20 minutos, pero un ejercicio que sí conlleve a que tú quemes calorías, que tú fortalezcas tu músculo y que bajes los niveles de grasa abdominal. Eso primordialmente reduce hasta un 60% la prevalencia o la predisposición a la diabetes. Y hay artículos publicados de ello. Y es el estado principalmente síndrome metabólico al otro estado que estamos viendo aquí de hiperglucemia postprandial, que en el castellano quiere decir elevación de tu glucosa después de comer. Aún sin llegar al diagnóstico de diabetes, si tú tienes niveles de glucosa después de comer una hora de 140, 180, pues tienes ya datos casi seguros de una intolerancia a carbohidratos, una prediabetes o hasta una diabetes. Entonces fíjense cómo es importante que el sector salud, que las clínicas de atención de primer nivel evalúen desde un principio no nada más al paciente con diabetes, sino a la familia del paciente. Porque seguramente estos familiares tienen todos estos estadios que estoy mencionando aquí en este iceberg. Me detengo aquí porque esta es la parte pivote primordial del por qué los pacientes con este síndrome, con este problema, son los que más generaron manifestaciones inclusive ya severas, ¿no? De muerte inclusive cuando se infectaron por COVID-19. Lamentablemente así es y lo vamos a ir mencionando conforme base en mi plática. Hasta el horizonte clínico donde ya el paciente tiene la diabetes declarada, aproximadamente se calcula que existen entre 6.4 a 14 millones, dependiendo de la localidad y dependiendo inclusive ya de las estadísticas que se han publicado en nuestro país. Pero prácticamente puedo decir que hay 14 millones de mexicanos con diabetes y muchos de ellos no. Pero lo curioso es que el 30% de la población no sabe que tiene la diabetes. Entonces no forma parte de esas estadísticas, principalmente porque está en las etapas del horizonte clínico hacia abajo, como es el síndrome metabólico y la hiperglucemia postprandial. Bien, aquí nada más hablamos de la progresión de la enfermedad, que va muy de la mano con la progresión que está desarrollando ahorita con el COVID-19 con estos pacientes. La única diferencia es que la progresión de la diabetes tipo 2 te va minando en cámara lenta, por años, despacito, pero te va generando problemas. En cambio, el COVID, ¿qué les puedo decir? En semanas, días, te puede incluso provocar la muerte. Y más si tienes esta enfermedad, que es la diabetes mellitus. Pero fíjense la progresión como el paciente que tiene ya ciertos niveles elevados de glucosa sin llegar a diabetes, empieza a tener una reserva pancreática baja. Y aquí lo que debemos de llevar a cabo son datos de educación y prevención de la misma diabetes, con un plan de alimentación con enfoque sustentable y hay actividad física colectiva. Esto es fundamental y no lo hacemos, se dice muy bonito, pero no lo provocamos y no lo hacemos con nuestros pacientes. Cuando veo a mi paciente de primera vez y que viene por este problema o viene para saber si tiene o no diabetes, me ocupo con él casi hora y media para explicarles con peras y manzana todo este desarrollo. De tal forma que el paciente ya va consciente y va empoderado de lo que tiene que hacer. Si nosotros no capacitamos al paciente de lo que tiene que hacer, difícilmente él va a reconocer qué está pasando y lo que va a querer nada más es que le recetes medicamentos y listo. Y esto no se trata con medicamentos, se trata con una educación
principalmente ejercida por el médico y su equipo multidisciplinario, sobre todo dirigido a la buena alimentación y a la actividad física. Con esto, fíjense, podemos prevenir hasta un 60% el desarrollo, el continuo que estamos viendo aquí, hasta llegar principalmente a lo que ya sabemos y vemos que es lamentable, que es el pie diabético, la insuficiencia renal crónica, la ceguera provocada por retinopatía, que es la principal causa de ceguera adquirida, la diabetes, es la enfermedad más costosa, entonces, etcétera, etcétera. Ya se requiere una atención médica especializada y bueno, todo esto obviamente es el sustento, es como el aeropuerto, por así decirlo, para que el COVID aterrice y destruya a la población. Pacientes con este problema, obviamente COVID-19 desarrolla ya un problema más serio. O sea, ¿por qué? Porque busca principalmente lo que el paciente desarrolla cuando tiene problemas metabólicos, como es la hiperglucemia, que es la glucosa elevada, vive en estados glucémicos. Desgraciadamente, a que el paciente con diabetes maneja muy mal su azúcar, su glucosa, el COVID se aprovecha de ello para generar toda la secuencia de eventos hasta llegar a provocar la muerte del paciente. Entonces, igualmente, tenemos aquí que hay que prevenir. Si nosotros damos buenas acciones, tratamos al paciente como estamos previniendo también que el COVID-19 no daña al paciente. Hay estadísticas donde te dicen, hemos leído, que ¿por qué tiene diabetes? Pues fíjese que me dio COVID y ¡pum! También me desencadenó diabetes. También es causante gatillo de pacientes que eran normales de sus niveles de glucosa. O tenían ya estaban en el iceberg y abajo, acuérdense, el síndrome metabólico. Llega el COVID y ¡pum! Les desencadena súbitamente también diabetes mellitus. Eso es muy común. Por eso es que hay que tratar y dar pues una excelente plática, excelente capacitación al paciente para que se ubique él en esta historia natural de la diabetes y desarrolle un buen tratamiento, principalmente no farmacológico. Aquí estamos viendo el COVID-19 cómo entra también, igual, y es la historia natural, nada más que el COVID no necesita años, necesita semanas para acabarte, para poder provocarte una enfermedad ya muy lamentable. Como lo estamos viendo aquí, vean aquí esto como no es el huracán Grace, sino estoy hablando que es una tormenta, así se dice, de citocinas, de sustancias que se liberan en un paciente que ya tiene un sustento metabólico alterado, que tiene adipocitos anormales, tiene obesidad central, todo lo que ya les comenté, tiene síndrome metabólico, entonces pues al COVID no le cuesta trabajo hacer una tormenta citoquímica. Y ya para qué les cuento, y la muerte desgraciadamente. El escenario actual de la pandemia, aún en sujetos no infectados, también puede favorecer el deterioro del control metabólico, por las dificultades principalmente del acceso al sistema sanitario. Eso es también una lamentable consecuencia de por qué el paciente infectado y normal tiene también problemas de salud, problemas que pueden llegar hasta la muerte en el paciente. La falta de actividad física, que ya lo mencioné, el sedentarismo, es otro factor de riesgo para que el COVID te genere más problemas, no nada más una fiebrecita y un dolor de cabeza y se acabó, y catarrito, no. Ya te genera problemas incluso de insuficiencia respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno, y para qué les cuento lo que sigue. El aumento del estrés también asociado con el confinamiento, que eso también desgraciadamente nos está generando ese estrés, que también tenemos que tener muy cuidado porque ese estrés te genera liberación de catecolaminas, que son sustancias que promueven la producción de glucosa por el hígado, cortisol y todo eso, que también no es muy favorable, porque muchos pacientes, y yo he visto en la consulta, oiga, ¿y qué le pasó? Pues fíjese que desde que estoy confinado en mi casa, ya no aguanto. Ya quise decir ya no aguanta mi mujer, sino ya no aguanto estar en casa y me estreso. Y ese estrés ya me generó, pues esto, doctor, tengo el azúcar alta. ¿Qué hago? Fíjense, como el confinamiento también es un gatillo para que el paciente desarrolle diabetes. Hay que tener mucho cuidado que, aunque estemos encerrados, pues no comer golosinas, no estar buscando y pellizcando el pan, la tortilla, etcétera, sino ver que podemos comer saludablemente, hacer ejercicio, aunque estés en tu casa. En YouTube hay muchos programas de ejercicio que tú lo puedes ejercer en tu casa con la familia, se vive de una forma de convivencia, etcétera. Pero hay que moverse. Gente que no se mueve, sujetos que no se mueven, llegan a desarrollar problemas muy serios, sobre todo pues, ahorita con esta pandemia. Y como médicos debemos acoplarnos y buscar métodos que permitan un seguimiento oportuno y un manejo adecuado, principalmente al paciente con diabetes, y esto con la finalidad de disminuir los riesgos de hospitalización y complicaciones. O sea, básicamente estamos obligados a decirle al paciente, a educarlo, a que se cuide,
que aunque está confinado, siga las indicaciones del médico. Ahorita, pues gracias a las redes sociales, a la telemedicina, se puede llegar a un seguimiento. Y publicamos recientemente, hace 5 meses, un artículo donde la telemedicina es una herramienta que hemos ocupado nosotros en la clínica donde trabajo para poder hacer el seguimiento del paciente, no dejarlo abandonado. También necesitamos un coach que lo esté llevando y que le esté dando indicaciones de cómo llevar su vida estando confinado. Bien, aquí fíjense, esta diapositiva pues, nos dice todo. La diabetes y COVID se unen, así hacen comparsas, son compadres, por decir, yo les digo así, no para desarrollarte buena calidad de vida, obviamente, sino fíjense, la diabetes con la disglucemia, elevación de insulina alterada, porque lo que genera una diabetes de reciente diagnóstico es que la insulina que tú produces es de mala calidad. Entonces lo que te sobra es insulina cuando debutas tu diabetes. Y esa hiperinsulinemia pues también llega a presentarse problemas porque es un factor de riesgo para generar una inflamación subclínica crónica de bajo riesgo. O sea, en pocas palabras, te pone de pechito para que el COVID entre y te genere problemas. Y es lo que está pasando. Entra el COVID, viene el síndrome de tormentas citocinas, que es lo que ya les vi el huracán que les mencioné. Hay elevación de estos indicadores, que pues no tiene caso que se los diga así a grandes rasgos, pero la hiperferritinemia, la hipercitocinemia, la inmunosupresión que frecuentemente se presenta en estos pacientes, hasta llegar a un estado hiperinflamatorio severo, ya no inflamatorio crónico de bajo grado, sino ya severo hasta provocarte una insuficiencia multiorgánica y, desgraciadamente, la muerte. Pero fíjense esta unión de diabetes con COVID, sobre todo, y lo que sigue de diabetes, lo que está abajo de la diabetes, desde la obesidad, acuérdense, el síndrome metabólico, la dislipidemia, el tener antecedentes familiares de diabetes, la diabetes gestacional, todo esta manita no nada más habla de diabetes, sino todo lo que va atrás, lo del iceberg que les expliqué. Y aquí está, fíjense, la precursora clínica principal de este problema inflamatorio es la obesidad visceral. Yo les digo la pancita chelera, porque sí parece ahí pancita chelera, pero vean, hasta el ombligo ahí se ve curioso. Entonces, esa obesidad pues, está llena de adipocitos, pero no son adipocitos sanos, son adipocitos inflamados, así se conoce. Es una disfunción del adipocito. Y un adipocito inflamado es un adipocito parecido a un COVID-19, porque libera citocinas que generan daño en las paredes de los vasos de los pacientes, daño en el páncreas, daño en el hígado, en el corazón, etc. Pero poco a poco, porque esto te va minando poco a poco, es en cámara lenta, como digo. Pero llega el COVID y obviamente se despierta y se cae ya una enfermedad más severa, ¿no? Y dependiendo de la historia natural, porque este paciente obeso central, al cabo de 2 o 3 años ya es diabético. Y al cabo de 2, 3 o 4 años ya tiene hipertensión arterial y ya tiene cardiopatía. Entonces imagínense qué va a pasar con ese paciente si llega a infectarse. Por eso es importante llegar a la raíz de este problema, que es la obesidad central. Para mí es la precursora clínica principal de este problema de salud pública que estamos viviendo. Esta diapositiva que nos menciona la OMS y la OPS es muy importante porque nos está dando los casos de COVID y cómo va y cómo la comorbilidad de esto en diferentes enfermedades, como es la diabetes. Fíjense, 40% de los pacientes que tuvieron comorbilidad eran diabéticos y el 37% enfermedad cardiovascular. Entonces sí es importante pues tomar en cuenta ello, porque ya les comenté, es como ponerles el nicho de así la cama para que llegue el COVID y se desarrolle de pechito así. El aeropuerto para que llegue el COVID y destruya al paciente a grandes rasgos. Entonces hay que evitar esto, hay que cambiar este problema. Bien, esta es una publicación que hice con mi equipo que trabaja en CEDOPEC, donde hablamos de las comorbilidades más comunes generadas por el COVID-19. Fíjense, sobre todo estas que están englobadas así en rojo, de 1.482 pacientes hospitalizados, esto es en Estados Unidos, el 89 pacientes tenían uno o más problemas de factores de riesgo de base. El 49.7 eran hipertensos, el 48% obesos, el 34% tenían una enfermedad crónica pulmonar, el 28% eran diabéticos, el 27, casi 28% enfermedad cardiovascular. Y dentro de los 18 y 49 años, la obesidad fue el más prevalente como causa importante de infectarse y de provocar una comorbilidad por el COVID-19, provocar un problema más serio. Y así tenemos otras de estos pacientes, de los 5.700 hospitalizados, que el estudio de Richardson en Nueva York.
habló de que las comunidades más importantes que observaron en terapia intensiva en COVID eran la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Y no se diga en Milán, en Italia, el sobrepeso, fíjense, con sobrepeso el 51.9%. El 80% de los pacientes en la unidad coronaria tenían sobrepeso y obesidad. ¿Qué está pasando? Pues ya lo que les mencioné, la precursora clínica principal de todo el proceso inflamatorio en el ser humano es la obesidad. Y si te haces compadre del COVID, pues ya para qué quieres que ya te comento, pues viene todo este problema que estamos viviendo desgraciadamente en nuestro país y en el mundo. Este síndrome de estrés respiratorio agudo constituye la principal causa de muerte por COVID-19 y ocurre, la comenté, como consecuencia de una respuesta inflamatoria exagerada. O sea, se desata una respuesta inflamatoria exagerada sobre un paciente que tiene un sustrato inflamatorio crónico, como un obeso, un paciente con diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera. Liberando estas citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 y otros factores de necrosis tumoral. Y el factor de necrosis tumoral que son obviamente citoquinas letables. Bueno, aquí nada más a grandes rasgos, no quiero ya meterme mucho en esto, pero vemos que el COVID-19 entra en nuestros receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Justamente ahí es donde nace todo. El aeropuerto, por así decirlo, del COVID-19 es este receptor. Y este receptor, al ser activado por esta proteína S, que es la proteína que lleva el SARS-CoV-2, que es claro, esta proteína S es la que los laboratorios Pfizer trataron por RNA mensajero de aislar para que cuando te vacunan tengas esa proteína S inactiva, obviamente, y se generen anticuerpos contra esa proteína, que es la que daña. Esa proteína S va a este receptor y evita que la angiotensina 2 se convierta en una angiotensina buena. Entonces la angiotensina 2 te produce aneurismas, infarto, hipertensión. Por eso es que es muy común que el paciente con hipertensión se le den tratamientos que inhiban la angiotensina 2 o que mejoren y que den vasodilatación. Por eso es el sentido. Pero el COVID-2, fíjense cómo también los hipertensos los agrava más, porque evita que se convierta la angiotensina 2 en angiotensina 1 y 7, que son vasodilatadores, son antioxidantes. Entonces, el paciente se queda permanentemente con angiotensina 2 todo el tiempo cuando se infecta por COVID-19. Y esto, obviamente, en un paciente hipertenso, ¿para qué le cuento? Se agrava más, así le des todo un arsenal de medicamentos para la hipertensión. A nivel de páncreas, pues ya les comenté, el páncreas también se daña cuando el SARS-CoV-2, o el COVID-19, pero es que me confundo porque es SARS-CoV-2 o COVID-19, entra en el receptor de enzima convertidora a 2 en el páncreas y esto genera que el páncreas del paciente libere poquita insulina, o sea, casi nula. Entonces son pacientes que, si bien estaban en tratamiento o no requerían insulina, ya con el COVID necesitan insulina forzosamente. Y es el tratamiento principal cuando el paciente está infectado por COVID-2. Sobre todo, tanto ambulatoriamente, pero no se diga en el hospital. Si en el hospital te van a dar cualquier tableta, pues las que están incluso de moda, estamos mal. El paciente infectado por COVID-19 y diabético, la solución en el tratamiento es la insulina. Y lo estamos viendo aquí. Se produce una hiperglucemia aguda por falta de insulina, generado por esta activación de este receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, el control adecuado de la hiperglucemia ha demostrado que conduce a una tasa menor de desenlaces adversos en los pacientes con diabetes, obviamente. Por eso es importante que, no nada más en diabetes, sino en pacientes con obesidad que empiezan a tener ya elevación de glucosa de 100, ¿no? En ayuno, de 115, de 130, 140 después de comer, aguas. Tranquilo, si tú te infectas, el COVID te desarrolla ya una diabetes declarada y lo que sigue. ¿Cuál es el manejo entonces ambulatorio de la diabetes y el COVID-2? Porque son dos pandemias. Acuérdense que ahorita tenemos dos pandemias ahí, en México y quizá en todo el mundo, pero más en México. México es del 6º lugar a 7º lugar en el mundo con diabetes, con pacientes con diabetes. Entonces, por eso estamos más. Por eso se ve más las estadísticas de mortalidad en nuestro país. Ocupamos el primer lugar de mortalidad por COVID-19 en todo el mundo. Qué desgracia y qué lamentable. Entonces, ¿cuáles son las medidas ambulatorias de pacientes que tienen diabetes y se infectan por COVID-19? Prevención de la infección. Intensificar medidas de prevención
distanciamiento social, usar el cubrebocas, higiene de manos. Eso, sin duda. Y más si tienes dislipidemia, si tienes obesidad y todo lo que ya le mencioné anteriormente. Un estilo de vida saludable, una alimentación sana. Y la alimentación sana es tomar tus 7 grupos de alimentos, no nada más pura harina como el ejemplo clásico, que es una verdadera falta de respeto. La típica guajolota, que es torta de atole, tamal, tu pan con atole y con tamal. Oye, pues es puro carbohidrato, es una bomba. Y hay mucha gente que se desayuna eso y creen que va a estar bien. Eso es es un insulto al páncreas y es un generador y detonante de diabetes. Entonces hay que tomar una alimentación sana, ejercicio y no fumar. Medidas generales para mejorar el control de la diabetes: control de peso, es fundamental. Hidratación adecuada, que eso es también en condición sine qua non en el paciente que tiene el riesgo de infectarse o está infectado por COVID-19. Una monitorización más frecuente de su glucosa, sobre todo nada más en ayuno, sino después de cada alimento. Esto es fundamental. Porque ay doctor, yo tengo 90 de azúcar. Caray, entonces ¿por qué tienes una hemoglobina de glucosilada de 10? Porque no te checas tu glucosa después de comer. Y después de comer tienes 300, 200. O sea, la comida es un estímulo para ver si tu páncreas es capaz de producir insulina alzaste a la medida de esa comida que comiste. O comiste demasiados hidratos de carbono, te echaste tu guajolota y tu jugo de frutas para variar. Eso es un verdadero insulto para el paciente que tiene diabetes o tiene síndrome metabólico. Los fármacos, el apoyo familiar y psicoemocional. El tratamiento de la hiperglucemia es mejorar la hemoglobina glucosilada, que es el promedio de todas las glucosas, es el porcentaje de glucosa glicada que se une a la hemoglobina. O sea, para fines prácticos te da un promedio de todos los niveles de glucosa que has tenido en los últimos 3 meses. Entonces está excelente. Y debe estar entre 6 a 6.5, aunque en el adulto mayor hay que ser un poquito más laxo, hasta 7.5, incluso hasta 8. Es todavía permitido, pero esto es muy importante. Tu glicemia, reevaluar el tratamiento farmacológico con el médico. Ya hablamos de que muchos fármacos orales fracasan cuando tú tienes COVID-19. Es una infección. ¿Y qué nos dijeron en la escuela de medicina? Cuando hay infección y tienes diabetes, insulina. Insulina. Dependiendo del caso. Evitar hipoglucemias, que eso también es grave, sobre todo en el adulto mayor. Exagerar en la dosis de insulina y tener al paciente hipoglucémico también no es calidad de vida, porque eso puede generar arritmias letales y otros problemas que ya lo podemos decir en otra charla. Y el tratamiento de las comorbilidades, como es el control de la presión arterial, obviamente, porque la diabetes no va sola. Lleva otros 2 problemas importantes de salud, que es la hipertensión arterial y problemas de lípidos, elevación principalmente del colesterol malo, LDL colesterol y triglicéridos. Entonces todo eso hay que cuidarlo porque el corazón también se afecta. Pues la principal causa de enfermedad cardiovascular, de infarto, pues es la diabetes. La diabetes va principalmente al problema de lípidos. Y tu función renal, los pies y los ojos. Todo eso es fundamental. Del apoyo sanitario, un contacto oportuno y permanente con tus médicos. Implementar por medio de telemedicina, como ahorita, el llevar un seguimiento con tu paciente si lo necesita, capacitarlo y ver que no se vaya a descontrolar, ver que está comiendo, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues, la hospitalización solo si es necesario, que eso no se lo deseo a nadie. ¿Qué recomendaciones hay también? Los asintomáticos. Si el paciente no tiene síntomas, no porque no tenga síntomas lo vamos a dejar al libre albedrío. Pues hay que manejar su manejo domiciliario, seguir el tratamiento habitual para el control de la diabetes, no dejarlo. Y comentarle al médico: fíjese doctor que resulté ahorita en la pesquisa que hicieron en la delegación tal, que tengo positivo COVID-19. Tranquilo, aíslese, estés en su casa, tome muchos líquidos, mantenga sus niveles de azúcar en ayuno entre 70 y 120, 130. Su hemoglobina glucosilada sí debe ser muy abajo, no estamos exagerando, pero entre 7 a 6.5. Y el uso de la telemedicina, o sea, de las videollamadas o la llamada por teléfono o chat por WhatsApp, hay muchas formas de poder acercarnos al paciente para aclarar sus dudas y educarlo. Eso es fundamental. Cuando el paciente ya tiene infección leve o moderada, igualmente pues el manejo debe ser domiciliario. Ajustar la medicación según el monitoreo glucémico. Aquí sí ya quizá requiera ya el uso de insulina, además de los fármacos que habitualmente tomaba para su control glucémico.
La meta entonces debe ser un poco más estricta, entre 72 y 144 más o menos, y con hemoglobina de 7% o menos. El uso también de la telemedicina para ajustar el tratamiento, porque no vamos a dejar que el paciente, así como está, vaya a tu consultorio. Para empezar, es un paciente que está delicado y el salir a la calle pues, le podría generar problemas. Y también puede contaminar a tus pacientes que están en el consultorio, obviamente, o tener otro problema. Entonces, no está indicado que se le dé tratamiento personalizado en tu consultorio. Mejor usar estas herramientas para que tú mejor apoyarlo, que esté más tranquilo, que esté en su casa, que esté más aislado y que resulte pues positivo su tratamiento. Cuando ya hay infecciones muy severas, es hospitalización. Ahí sí que ni qué. Y como dice, primero usar insulina en infusión. Nada que me fumie 500 de SGLT2, que porque salieron al mercado, no. Insulina. Y esto pues lo tiene que hacer un experto de manera hospitalaria. Y la meta ya está bien 72, 180. No hay que tan, aquí en el hospital, como está en el hospital, tampoco generarles hipoglucemia, porque eso hipoglucemia puede ser más contraproducente que tener niveles más o menos de 140, 150 de glucosa, incluso en ayuno. Monitorear su glucosa plasmática, sus electrolitos y sus cetónicos, que eso habla de un mal control metabólico y la necesidad imperiosa cuando hay cuerpos cetónicos de insulina. No hay otra. Bueno, estos son los fármacos que están utilizados en diabetes y si quizá algún paciente que nos esté escuchando y que esté tomando estos fármacos, no hay que dejarlos. Sin embargo, cuando tiene el COVID-19 en forma grave o está infectado importantemente, la metformina puede ser riesgosa inclusive si se da en pacientes renales o hepáticos o tiene una enfermedad grave, sobre todo que ya empiecen a tener insuficiencia renal o que tengan por algún problema hepático, no está muy recomendable la metformina. Estos inhibidores de SGLT2 que son como la dapaglifosina, la empaglifosina, son nuevos, son los últimos en boga que hay, que te hacen orinar azúcar para controlarte, en pocas palabras, para que el público que haya usado o que utilice estos fármacos ya más fácil lo va a comprender, que son fármacos que se compensa la glucosa eliminando insulina por el riñón. También tienen su riesgo porque si aumenta el riesgo de deshidratación también no son muy útiles, porque si está deshidratado el paciente pueden ser contraproducentes. Además, si tiene algún problema arterial crónico o agudo, también no está indicado. Cada uno tiene sus bemoles. Entonces, aquí no les voy a dar una clase de farmacología, pero sí que vean que no todos los fármacos son buenos y cada paciente es diferente. Yo siempre digo en mis charlas, no hay diabetes, sino pacientes con diabetes. Nomás traduzco lo que nuestro gran maestro Hipócrates dice, no hay enfermedades, sino enfermos. La prevención, que ya la conocemos, lavarse las manos, evitar el saludo de mano con besos y abrazos y usar desinfectantes, todo esto ya la Secretaría de Salud lo tiene muy bien. Y esto, ahora con esta tercera ola que estamos en aras de tener y que está muy, muy, muy delicado, porque estamos viendo más casos de COVID-19, no nada más en adultos mayores, sino en jóvenes, que eso ya es más grave. Desgraciadamente por esta cepa nueva, que es la cepa Delta. Estas medidas resultan eficaces si se aplican de manera oportuna y en la vida diaria, pero existen otras que ya se encuentran en desarrollo. Pero esto es fundamental. Aunque te hayas vacunado, aquí nada de que ya estoy salvado porque ya me vacuné. Tengo pacientes que ya inclusive con sus 2 vacunas se han infectado y se han puesto delicados. Ese es el principio de la vacuna, que eso lo creo que es. Ahora ya dejando un poquito la diabetes y el tratamiento, que ya ha quedado claro. Ahora, ¿qué hacemos con el COVID-19? Vacunarse, no hay otra. Mientras, si tienes la infección muy leve o delicada, pues ya el médico te va a ir ayudando a que te hidrates, a que estés en reposo, etc. Pero la vacuna es lo más importante. Aquí nada más para hablar de esto, es que la vacuna es un fragmento minúsculo del organismo atenuado o inocuo. Entonces lleva una proteína ahí, en el caso dependiendo de qué tipo de vacuna te utilices, llevan un virus atenuado para que tu cuerpo desarrolle anticuerpos. En el caso de la vacuna de Pfizer lleva esta proteína S atenuada, lleva una proteína S para que tu cuerpo produzca anticuerpos contra esa proteína y el paciente pues quede inmune. Entonces esto es básicamente el principio de las vacunas. Otras medidas de prevención, pues obviamente a pesar del alto trabajo que implica la propuesta y desarrollo y finalmente la aprobación de una vacuna, no es nada sencillo. Fíjense, todo lo que recorre es una cadena de
de seguimiento para que la vacuna llegue a tu casa. Desde el desarrollo de estudios de fase 3, ensayos clínicos, la distribución, el almacenamiento. Todo esto pues, conlleva una serie de pasos que pueden fracasar o pueden alterar más la estabilidad de las vacunas o el costo. Entonces, sí, pues todo es un reto para que la vacuna llegue a tu lugar y te la apliques. Aquí es muy importante que conozcamos qué vacunas contra COVID son las autoridades en México hasta agosto del 2021, o sea, hasta este mes. Las que están en cuadro rojo, son las que tienen pues, prácticamente mayor eficacia, si lo estamos viendo aquí. La de Pfizer, fíjense, con la variante Delta, que ahorita es la que está generando esta nueva ola o este nuevo brote, fíjense cómo en el paciente asintomático te protege un 88% y en el hospitalizado un 96%, o sea, es una vacuna muy efectiva. La de AstraZeneca un 67 contra 92 y la de Sputnik 83 contra 94. O sea, Sputnik todavía es más eficaz que la de AstraZeneca en protegerse contra la cepa Delta. Entonces, esto es muy importante para que sepamos la eficacia y sobre todo en la variante Delta de estos 3 tipos de vacuna que son las más. Y la Moderna, que también tiene otra, su base y todo es también usa ARN mensajero como la de Pfizer. Aquí se aplican 2 dosis y fíjense, tiene una muy buena eficacia. Y también con la variante Delta, pues aunque sea un 76% es importante y 90% en hospitalización. Pero las que no tienen ahorita, entonces no hay datos de que sí ayuden a la variante Delta es la Sinovac, la CanSino, el Covaxin y la de Johnson. Y estos son datos actuales de agosto de 2021. Me enfermé de COVID-19 antes de mi segunda dosis de la vacuna. ¿Qué puedo hacer? O sea, te dio COVID-19 antes de tu segunda dosis. O sea, te fuiste a vacunar y resulta que durante el tiempo que esperaste para tu segunda dosis, te da COVID-19. Pues te va a dar un COVID, obviamente leve, moderado. Te puedes poner la segunda dosis sin problema. Después de que tu médico te dé de alta, o sea, después de que tu médico te quite los síntomas de un resfrío, de un dolor de cabeza, que no va a pasar a más, porque si ya te vacunaste, la primera dosis te protege. Te puede proteger un 60, 70%. Entonces sí necesitas que acudas con tu médico te diga, ¿sabes qué? Ponte en reposo, toma muchos líquidos, tu paracetamol, bla, 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 bla. Y ya que estés asintomático, ya no tengas fiebre, entonces sí, espérate a tu segunda dosis y tu periodo de aislamiento. Esto debe ser 10 a 15 días después de que inician los síntomas, fundamentalmente. Pero hay vacunas que te esperas hasta 21 días, o sea, no hay problema. Pero sí es importante comentarles esto para que no se alarmen y digan, no, ya me dio COVID, ¿qué va a pasar? Y que quieras ya vacunar luego, porque eso no te va a ayudar. Sino ir con tu médico te aconseje qué hacer. Y aquí está la solución. No dejes de completar tu esquema de vacunación contra COVID. Hay mucha mala información, sobre todo de los adultos mayores. Ay, yo no me vacuno, doctor. Me prefiero que me dé COVID. ¿Qué es eso? La vacuna es la única solución ahorita para contrarrestar este grave problema de salud pública. Y evitar que esto progrese. Ya estamos en la tercera ola, ya estamos en este rebote que empezó desde junio, pero ahorita se está incrementando. Es una veras lamentable. Entonces no dejes de completar tu esquema. Que me dijo la vecina que ya no me vacune porque si no te va a pasar. No. Es que son médicos o que son vacunólogos o qué está pasando, ¿no? Fíjense. ¿Quién investigó esto de las vacunas contra COVID? La Asociación Mexicana de Vacunología. Es una asociación muy respetable de grandes especialistas infectólogos. Entonces, ¿por qué vamos a decir que la comadre me dijo que no te vacunes porque si no te va a dar quién sabe qué? No. Completa tu esquema como debe ser. Cuídate que no te dé síntomas y cuida tu enfermedad de base. Si eres diabético, ya dije que se tiene que hacer. Si tienes hipertensión también. Entonces, eso es muy importante. Esto es nada más para hablar de la variante Delta, que es la más contagiosa. Ya pueden contraer la infección. Generalmente tienen enfermedad asintomática o leve. Son infecciones durante menos tiempo que las personas no vacunadas. La cantidad de virus producida disminuye más rápido que en las no vacunadas. Y las personas incluso completamente vacunadas son transmisoras por menos tiempo. O sea, si ya estás vacunado, ya no te sientas seguro de que ya puedes quitarte el cubrebocas y saludar a la gente. Aunque tú te sientes bien y si tú llevas y te contagiaste con el COVID-19 Delta, pues
pasarle esa variante a otra persona que no se ha vacunado. Entonces, aguas. Aunque estés con tu régimen ya completo de vacunas, tus 2 vacunas, cuídate. O sea, cuida al prójimo y cuida a la gente que tú puedes contaminar si tú tienes. ¿Cómo vamos a saber que no estás contaminado? A menos que te hagas una prueba de antígeno o un PCR, que eso ya te lo exige en el aeropuerto y todo eso. Entonces sí es muy importante que tengamos el mismo cuidado que hemos tenido siempre y no te confíes aunque tengas tus 2 dosis de vacuna. La triste realidad en México, pues ya vimos cómo están los excesos de mortalidad con todas las vacunas, vimos cómo el porcentaje de exceso acumulado, esto es increíble, de un 42.8%. Esto habla de que hay un canal endémico muy alto de defunciones por este problema. Y el porcentaje de exceso asociado a COVID-19, fíjense, 74%. O sea que es grave la situación. Entonces tenemos que tener mucha alerta y cuidarnos. Y fíjense, aquí está, vemos aquí en los años que empezó, fíjense, desde el 2020, que tuvo el primer brote, aquí lo estamos viendo. Aquí me señalo con el cursor. Pero fíjense, ahorita ya tenemos, esto fue obviamente el pico máximo que tuvimos casi a principios de año. Pero ahorita volvemos otra vez aquí, en junio, fíjense esto, ojalá que aquí se quede, no subamos como este pico. Y eso pues obviamente depende de todos nosotros cuidarnos. Aquí estamos, entonces tenemos que cuidarnos, eso es muy importante. Aquí estamos. Perdón. Conclusiones. COVID-19 y diabetes mellitus se llevan re bien, pero no las juntes. Para uno es lo peor. Entonces, cuídate. Si tienes diabetes, cuida tu salud, lavado de manos, todo lo que ya mencioné. Y cuidar tus niveles de azúcar, que son lo más importante, que siempre estés bien controlado. Acude a tu médico y pregunta a tu médico todas las dudas que tengas. El mayor riesgo de complicaciones, el SARS-CoV-2 pudiera actuar como un agente diabetogénico, que ya lo vimos. Al unirse a ese receptor ECA2 que ya vi, en las células beta, pues daña el páncreas y produces bajos niveles de insulina, hasta llevar a cabo una disfunción orgánica aguda, hiperglucemia e enfermedad sistémica. Eso no queremos que suceda esto. Por eso es que es importante que te trates, que te mejores, que controles tus niveles de azúcar como debe ser, o de glucosa. Fíjense, cómo es importante que la persona que hace ejercicio, que baja de peso, esto obviamente, esta obesidad, te conlleva una serie de problemas que incluso algunos medicamentos tampoco pueden ser útiles para poder controlar esto. Y obviamente este paciente, si tiene COVID-19, pues ¿para qué les cuento? Va a tener resultados pues muy lamentables, ¿no? Va a lesionar su pulmón, va a haber aumento de la presión vascular, el síndrome de estrés respiratorio alto, pues sobre todo estos pacientes tienen también apnea del sueño, que eso también les agrava más la ventilación. El mejor antioxidante en el COVID-19 no es el ibuprofeno, no es la dexametasona y lo que sí, el oxígeno. Si tú empiezas a tener saturaciones bajas de oxígeno, ponte el oxígeno. El oxígeno te va a ayudar muchísimo porque el oxígeno te da vida, va a mejorar la función de las células. Pues gracias a él estamos como estamos ahorita. Y el cerebro es tan noble que nada más necesita oxígeno y glucosa para funcionar. Si tú bajas los niveles de oxígeno, ya estás perdido. Por eso es importante que no llegues a esas complicaciones. Y el paciente, obviamente obeso, tiene apnea del sueño por la misma obesidad. Entonces, tiene más riesgo de desarrollar un síndrome de estrés respiratorio agudo. En cambio, el paciente que hace ejercicio y todo, esto es nada más, estoy hablando de los medicamentos que le pueden favorecer a este paciente. Si hace ejercicio, además, si controla su presión arterial con estos inhibidores de angiotensina 2 y estos fármacos, que no vienen al caso. Hay vasodilatación, estos pacientes tienen una presión normal, tienen sustancias antiinflamatorias, antioxidantes, por el mismo ejercicio. El ejercicio es fundamental. Y la alimentación. Esos son los pilares de todo. Aún así, fíjense cómo la metformina, que es un medicamento que se utiliza para diabetes y no deja de ser lo mejor, yo lo digo así porque me decía un alumno del servicio social, oiga, doctor, ¿qué voy a hacer allá en Chiapas y todo si no tengo nada más que yo? Pues tú vas a hacer el tratamiento, porque tú tienes que educar al paciente y explicarles en la hora que si tardas 1 hora, 2 horas, qué es la diabetes y cómo es. Y con pura metformina y plan de alimentación puedes lograr resultados
espectaculares. No necesitas todo lo que está ahorita al acervo de fármacos para poder ayudar al paciente. La actitud del médico hacia el paciente es una condición sine qua non. Explicarle, no es desesperarse, explicarle con peras y manzanas qué está pasando, en qué estadio estás de tu diabetes, porque hay que cuidarte, todo esto. Le digo, los pacientes que yo veo de primera vez me tardo hasta 1 hora y media, hasta que ya dicen, ay doctor, ya me cayó el 20, ya cuando me dicen eso ya la hice. Y fíjense cómo la metformina tiene sus bemoles, porque si tú tienes que saberla usar, pero también te puede ayudar a tratar al paciente si el paciente no tiene otras complicaciones, otros problemas que le pueden generar acidosis láctica, que es muy poco común. Pero sí vemos cómo es un fármaco que se utiliza mucho, pero hay que tener mucho cuidado también, sobre todo en pacientes que ya tienen una función renal deteriorada, que tienen un filtrado entre menos de 60, cuidado con la metformina. Cuidado con la metformina si tienes daño hepático, cuidado con la metformina si ya tienes una infección muy avanzada de COVID-19, etcétera, etcétera. Aquí la insulina es el tratamiento fundamental. Concluimos con esta última presentación. La importancia del control glucémico en pacientes con diabetes y COVID. Primero, la hiperglucemia descontrolada es definida como la medición de 2 o más glucosas en sangre, con cifras mayores a 180 en un periodo de 24 horas. Fíjense cómo los pacientes que tienen niveles elevados de glucosa, pues mueren si tienen la infección de COVID-19. Un 11% se incrementa. ¿Por qué? Porque no estuvieron bien controlados de su azúcar. Si estás bien controlado, puedes evitar, puedes sobrevivir hasta un 98.9%. Aquí puse un karateca como diciendo, adiós COVID, no me estés molestando. Yo estoy bien controlado. En cambio que está mal controlado, fíjense la mortalidad cómo se incrementa. ¿Sí? La diabetes incrementa la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el pulmón, en el hígado, el corazón, incluso también ya hablé del páncreas, y este daño directo en otros órganos clave pudiera explicar los hallazgos de falla orgánica múltiple del COVID-19. Por eso es que van de la mano. El COVID-19 cuando entra la diabetes, en lugar de que la diabetes le diga, salte, bien, eres bienvenida, pero bienvenida para destruir al paciente, si no estás bien controlado. Este es el mensaje. El COVID-19 es una enfermedad, por lo tanto, inmunometabólica, porque altera también el sistema inmune, pero también el metabolismo. Lo estamos viendo en sus pacientes obesos, con diabetes, con síndrome metabólico. Y pues, con esto les doy las gracias por su atención y por haberme escuchado, pues ya un tiempo muy considerable. Y les agradezco a Preven por haberme dado la oportunidad de desplayarme y de hablar, pues lo que debe ser, lo que es ahorita y lo que estamos viviendo nosotros como médicos ante esta pandemia, ante estas 2 pandemias desafortunadamente. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Hay Buenas muchísimas noches, preguntas, estoy lleno de preguntas, pero por ti vamos a hacer nada más pocas. Sí, la que guste, mi estimado. Me pregunta una persona que ahorita debido a la escasez de vacunas, si es bueno combinar una vacuna con otra, una Pfizer con una AstraZeneca, una Sinovac con una Sputnik. Es bueno, pero sí es importante esto. Mire, debes de completar tu esquema. Si es una vacuna como por ejemplo la de Pfizer, debes de cumplir las 2 dosis. No hay de que nomás una dosis porque no te va a ayudar mucho y puede ser contraproducente. Hay algunos artículos que se han publicado de que como actúan en diferentes sitios, o sea, la de Pfizer es con el RNA mensajero y sobre la proteína S, y la de Sputnik, por ejemplo, es un gen atenuado, es un virus atenuado que desencadena una respuesta inmune adecuada en el paciente. Puede ser una buena combinación. Y más ahorita con esta pandemia, esta cepa Delta, puede ser una buena opción. Pero lo más importante es que tengas tus 2 vacunas y que te cuides. Eso te va a ayudar mucho a que no te vuelvas a infectar y que te dé el COVID otra vez. Y que esta cepa te genere problemas, ¿no? Quizá te vaya a generar un problema muy leve. Ahí es importante volverte a hacer otra prueba de COVID-19 con antígeno o con PCR. Y si la tienes positiva, no te alarmes. Tú vas a ver que vas a sentirte como un catarro o una debilidad. Aíslate, toma muchos líquidos, cuídate, cuida tus niveles de glucosa si tienes diabetes y no te alarmes y quererte vacunar otra vez con otra vacuna, no. Sí se sugiere, pero no es la condición sine qua non. Ahorita no está bien. La FDA no lo ha promovido y hasta ahora. Y pues, pero se escucha y se entiende que puede ser
lógico que tengas dos tipos de vacuna diferentes, pero deben estar completas, doctor. No una dosis de Pfizer y te vas y otra dosis de Sputnik, eso no debe ser. Completa tu esquema de Pfizer y después si quieres vacunarte con la Sputnik, pues ya puede ser una opción, que ahorita pues está en chino, si apenas hay mucha gente que no se ha vacunado y que está rezagada o nada más tiene una sola dosis. Entonces yo creo que primero tener tu esquema completo y cuidarte, como si estuvieras ahorita en confinamiento. Cuidarte, tener una buena salud, una buena hidratación, una buena alimentación y cuidar tus indicadores de tu enfermedad. Si eres paciente con diabetes, que tus lípidos estén normales, tu colesterol LDL esté por debajo de 100, que tu presión arterial no esté por arriba de 140/90, por así decirlo, que tengas una hemoglobina glucosilada de 7% menos, o sea, que tus niveles de glucosa no sobrepasen los 160 en ayuno, que te sientas bien, que no tengas ninguna infección. Es todo. Cuidarte. Esto nos va a ayudar, yo creo que es un escarmiento, sobre todo para el paciente con diabetes, para que se cuide más y que sí se empodere de su problema, sea autogestor. Porque difícilmente va a estar encontrando al médico todo el tiempo. Ahorita no tienes una idea cómo estamos atiborrados de trabajo. Y queremos solucionar todo, pero no nos damos abasto. Y por eso es que es importante que uno tome el mando, que el paciente sea el autogestor, que sea el experto de su problema. Y si se cuida, si lleva adecuadamente sus medidas de distancia, si se lava sus manos, si no sale tanto sobre todo ahorita no hay mucha gente, que eso volvemos otra vez a lo mismo, va a estar bien. Y eso le comento a mis pacientes. Perdón. Me pregunta también una chica de 25 años, dice, yo tuve una gripa ligera hace 4 o 5 meses con un poquito de dolor de cabeza. Acudo al médico porque me siento fatigada, yo corro y dice que se siente cansada. Fue con un médico y le comentó que tuvo COVID. ¿Tuvo en el laboratorio COVID positivo? Sí, una prueba de COVID y que tuvo COVID, entre comillas, asintomático. Sí. Las secuelas del COVID aún asintomático. Sí, y yo lo comenté, cuando es COVID sintomático hay que tener cuidado, no tampoco esforzarse, yo lo mencioné en una de las diapositivas, cuidarse, aislarse y tomar muchos líquidos y evitar que tengas fiebre y todo este tipo de síntomas que te pueden dejar un resfriado, ¿no? O sea, ella nunca supo que tuvo COVID. Ella no sabía que tenía COVID. No sabía, pero... No sabía que tenía COVID, pensó que era una gripa. Pero fue al médico y se dio cuenta, bueno, porque ella corría y se sentía cansada cuando corría. Claro, pues eso... Pero ¿sabes qué? Pues tuviste COVID. Pues sí, es muy probable, pero que se haga la prueba para que lo constate y se cuide y haga su cuarentena, así sus 14 días, aislada, que no haga ejercicio, porque el ejercicio también le puede... Es como si yo le digo a un paciente que tiene 300 de glucosa que haga ejercicio. Pues no. Para que un paciente con diabetes pueda hacer ejercicio debe tener niveles de 180 o menos después de comer y 110 en ayuno. Si no, le estamos dando más problema. Una última pregunta. ¿Qué opina de la tercera dosis de la vacuna? Bueno, tercera dosis de otra vacuna, me refiero, o de la misma vacuna. De la misma vacuna, doctor. Bueno, pues ahorita no hay estudios que te digan que puede ser favorable, pero pues puede ser, sobre todo este tipo de vacunas de RNA mensajero, puede ser una buena opción que se vacune a los 6 meses después, o sea que se haga un refuerzo. Pero esto está en investigación, aún todavía no estamos muy convencidos de poderlo hacer, pero puede ser una buena opción. Sobre todo aquellos pacientes que están, como nosotros, como médicos, que estamos siempre expuestos a contagiarnos, yo creo que sí sería una buena opción. Okay, doctor, pero no está todavía bien verificado, sí. Quedan muchas preguntas, pero muchas... Sí, hombre, me imagino. Pero yo creo que vamos a dejarlas después. Y lo hacemos con chat, si quieren que me manden la información, yo los contesto. Melchor, aquí, mira, Dime, Jorge. Alejandro, ¿qué les parece si hacemos un par de preguntas más? Hola. ¿Qué produce la metformina en nuestro organismo y por qué es muy buena en pacientes con diabetes? Pregunto porque familiares tienen diabetes. La metformina, antaño, en México, fíjense que se utilizaba mucho, después se salió del mercado en Estados Unidos, ya que los gringos dicen que se sale, pero fíjense cómo la experiencia y la clínica del mexicano es diferente. Bueno, se retornó otra vez la metformina. ¿Por qué? La diabetes tipo 2 tiene 2 defectos, así nada más ponerme. Una falla en la primera fase de secreción de insulina cuando uno come, y la segunda, que es muy importante, que es la primera que aparece, es una producción exagerada de glucosa por el hígado en la noche.
y una deficiencia en la función de la insulina, porque el paciente con diabetes lo que le sobra es insulina, pero por eso la produce en exceso, porque no es una insulina que active y que se meta en la músculo para producir ATPs, o sea, energía, al meter la glucosa. La metformina tiene esas dos funciones. Disminuir la producción hepática de glucosa en la noche, que eso es una función padrísima porque es un problema fisiopatológico tácito de la diabetes. Y la otra es que mejora la calidad de la insulina, que es otro problema que aparece en el paciente diabético de primer día. Le sobra insulina y por eso sube más de peso, tiene ácido úrico elevado, porque la hiperinsulinemia, o sea, la elevación de insulina, retiene ácido úrico. Y es muy característico ver un paciente obeso con insulina alta y ácido úrico. Tú le das metformina y por obra del Espíritu Santo y obviamente un plan de alimentación, se mejoran los niveles de ácido úrico, mejora la calidad de la insulina. Entonces, ya no necesitas que tu páncreas esté produciendo dosis industriales de insulina porque se modula. No evita el agotamiento pancreático, obviamente, y se controla el paciente, y con buena alimentación, obviamente, haces una combinación magistral. Por eso es muy buena la metformina. Muchas gracias. Doctor, una última pregunta. Sé Sí. que no es la especialidad de este chat hablar de las vacunas. Sin embargo, preguntan que si una persona que completó su esquema de vacunación, ¿cuánto tiempo después deberá volver a vacunarse? No sabemos, eso es una buena pregunta, pero quizá van a salir publicaciones porque esto es nuevo. O sea, empezaron las vacunas este año, prácticamente el año pasado, en todo el mundo. Entonces, quizá te protejan mucho tiempo, pero no sabemos si hay de haber un refuerzo. O sea, no puedo contestar bien la pregunta, pero Pfizer ya lo tiene como a lo mejor en unos 6 o 8 meses después, se puede hacer un refuerzo. Pero no lo tienen validado exactamente y la FDA no ha dicho nada. Lo único que ha mencionado la FDA es que ya la vacuna Pfizer está autorizada y eso es un gran logro. Ok. Y nada más, pero más allá no te puedo decir. Mejor hay que cuidarnos, ¿no? Claro. Y evitar infectarnos y tener una buena calidad de vida, ¿no? Si tenemos alguna enfermedad crónica, pues cuidarnos exageradamente, ahora sí, más que nunca. Pues muchas gracias, doctor Melchor Alpizar Salazar, doctor Alejandro López, por la moderación de estas preguntas. Actuario Pedro Pacheco, director general, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y vamos a invitar a todas las personas que nos acompañan. En el Facebook Live les puse la liga de Zoom, ya que las preguntas con las cuales les vamos a entregar este premio que hemos preparado para esta noche, tendrán que responderlas en el chat del Zoom. Ya tienen en el Facebook Live la liga, se las puse hace unos minutos y vamos a hacer, ¿están listos todos? Vamos a hacer la primera pregunta. A las 8:20 el doctor Alpizar nos dijo que aunque la medicina ha evolucionado mucho en contra de la diabetes, hay una complicación que no ha podido evitar aún con el avance de la medicina. Necesito que pongan la respuesta con su nombre en el chat y cuenta a partir de ahorita el primero que responda correctamente. Les repito la pregunta. Aunque la medicina ha evolucionado mucho en contra de la diabetes, ¿cuál es una de las complicaciones de la diabetes que no se ha podido evitar aún con este avance? Listo, ya tenemos aquí la respuesta. Ken Kay, nada más que, a ver, permítanme un segundo. Ken Kay, necesitamos tu nombre completo. Así se llama, Jorge. Es una... Ken Kay, bueno, te voy a pedir que por favor, Ken Kay, problemas renales, correcto, esa es la respuesta correcta. Entonces, Ken Kay, te pido que por favor nos mandes, para no tener aquí problema de datos, nos escribas un correo, si eres tan amable, al correo cerca de ti. Lo voy a escribir aquí, cerca de ti,
@prevemseguros.com.mx con tus datos completos, tu teléfono y un correo electrónico, de preferencia si nos vas a mandar correo, para que el día de mañana nos pongamos en contacto contigo para coordinar tu premio. Muchas gracias. Felicidades, Ken. Ahí está, Ken Kei Ologi Punk. Muy bien, felicidades. Esperamos tus datos por correo para ponernos en contacto contigo mañana. Bueno, la segunda pregunta. Bueno, no he dicho qué premio ganó. Se llevó un certificado electrónico de una tienda departamental de color rosa que se llama Liverpool por 5,000 pesos. Muy bien, felicidades, Ken. Mañana, por favor, escríbenos para coordinar la entrega de tu premio. La segunda pregunta. Esta pregunta la hizo el doctor a las 8:39. ¿Qué provoca en el páncreas de un paciente con diabetes el COVID-19? ¿Qué provoca en el caray? Hiperinsulemia. Adriana Basurto Hernández. Listo, ¿Es correcta la respuesta, Doc Alpizar? Okay, la diabetes al principio produce mucha hiperinsulinemia, pero el COVID lo que genera es una disminución en la producción de insulina. Bueno, ya nos dijo la respuesta el doctor. Perdón. No había llegado todavía. Era mi tarjeta. Ay, sí, mi premio. Ay. Bueno, Perdón, pero es que... Yo tengo aquí una, esa es correcto, Lorena Guzmán. Bueno, pero ya la había dicho el doctor, disminución. A lo mejor la dijo, coincidió, ¿no? Porque quizá yo creo que sí tiene, o sea, antes de que yo lo dijera, ya lo dijo, ¿no? Pero pues es claro, incluso puse un dibujo que disminuye las vesículas de insulina, o sea, por eso es de que de por sí el paciente con diabetes tiene un defecto en la acción. Cuando hay una disminución en la producción, pues ya esto se hace más grave, se hace una diabetes más grave, ¿no? O sea, se genera ya una hiperglucemia, pero por falta de insulina. Por eso es que en el hospital el tratamiento, y lo comenté varias veces, es la insulina. Porque aunque tú tengas obesidad y tengas diabetes y tu insulina esté bien, cuando te da COVID, adiós insulina. Y se trata con insulina. Ok, bueno, pues entonces, finalmente cumpliendo la regla, Lorena Guzmán fue quien respondió correctamente la pregunta. Lorena, por favor, también te pedimos nos mandes un correo mañana al correo que acabamos de comentar, cerca de ti, @prevemseguros.com.mx, con tu teléfono para coordinar la entrega de tu premio, por favor. Agradecemos muchísimo a todas las personas que hoy estuvieron con nosotros y nuevamente comentando que estamos celebrando nuestro 10º aniversario en Prevem Seguros. Estamos muy contentos con este logro, con haber llegado a estos primeros 10 años, estando cerca de ti, cerca de nuestros asegurados, cerca de nuestros agentes, por lo que queremos compartirles un video conmemorativo para que conozcan más de Prevem. Voy a compartírselos con mucho gusto. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Una historia que se construye con honestidad, responsabilidad, servicio y transparencia. Grupo Valore comenzó a escribir su historia con la incorporación de las empresas que hoy lo conforman. Ana Seguros, especialista en autos, fue fundada en 1995 y se integró al grupo en el año 2001 con primas por 190 millones de pesos. Actualmente, emite primas por 2.400 millones de pesos. GMX Seguros, especialista en responsabilidad civil y daños.
antes conocida como Seguros St. Paul. Fue fundada en 1997 y también se incorporó al grupo en el año 2001 con primas por 320 millones de pesos, que actualmente se han incrementado a 8.750 millones de pesos. Seguros Argos, especialista en vida, fue fundada en el año 2002 y nace con el objetivo de proteger a las familias del Sindicato de Trabajadores de la Educación, con primas por 500 millones el primer año. Actualmente, emite primas por 3.000 millones de pesos en diversos sectores. Más Servicios fue fundada en 2005, también como parte del grupo. Cierra 2020 con 197,5 millones de pesos en venta. Fue en el año 2009 que se iniciaron la conformación y los trámites de autorización para, en febrero de 2011, lanzar al mercado la quinta empresa de Grupo Valore. Prevem Seguros, 10 años cerca de ti. El objetivo de una compañía de seguros es pagar los siniestros cuando se necesita. Entonces dijimos, vamos a tratar de hacer una compañía de seguros para hacer una compañía con una mutualidad de gente con un mínimo de salud. De una forma de pagar los siniestros en forma directa con los doctores y los hospitales y con bastante rapidez para lograr mejores precios. 10 años de superar retos con el esfuerzo y trabajo de un gran equipo de profesionales. Con un modelo distinto, con una suscripción de gastos médicos mayores individual especializada, productos anuales con reinstalación de suma asegurada. Para Grupo Valore, el contar con una aseguradora de gastos médicos le hace mucho sentido. Nos queda claro que el poder ofrecer servicios especializados a la familia mexicana es muy importante. La sensibilidad de riesgo que se tiene en gastos médicos es de las más altas que hay dentro de la industria. Nos queda claro que todos necesitamos contar con un seguro de gastos médicos. Eso nos da tranquilidad y nos da seguridad. El poder incluir dentro del portafolio productos de gastos médicos dentro de una aseguradora especializada, para nosotros siempre fue un tema muy importante. Fieles a la misión de ser el proveedor de coberturas médicas con enfoque de largo plazo en la relación de nuestros asegurados y con la visión de ser una compañía especializada con sólida vocación de servicio. Hablar de Prevem Seguros es sin lugar a dudas hablar del reto profesional más grande que he tenido en mi vida. Hablar de arrancar algo de cero es pues realmente algo excepcional, es una oportunidad única y así lo he externado con muchos de los compañeros que forman parte de Prevem y que me han ayudado a construir esta gran compañía. Recordar los inicios cuando empezamos desde ideas en un cuaderno, reuniones con José Luis, con Felipe Cortina, en las cuales veíamos la oportunidad de un gran proyecto y que poco a poco se fueron sumando con reuniones con Gerardo Trigueros para ver la autorización ante la autoridad. Pasar ese proceso pues fue realmente algo muy interesante y que nos marcó para toda la vida. Don José Luis Llamosas, nuestro fundador, empresario visionario, inició la construcción de una compañía de gastos médicos diferente, que ganara la confianza de sus asegurados. Para este proceso, invitó al actuario Pedro Pacheco a participar en el proyecto de Prevem Seguros, quien, desde su fundación, es director general de la compañía. Los buenos y los malos momentos de Prevem pues realmente nos hace recordar muchas situaciones. Yo creo que la primera gran noticia fue cuando logramos la autorización de la compañía. Esa fue una gran noticia, nos tomó mucho tiempo, pero sin lugar a dudas, esa fue la primera. El primer reto para superar fue la planeación inicial y conseguir los permisos ante la autoridad para poder operar. Después, era necesario reunir a los mejores colaboradores, por lo que se conformó el primer equipo. Integrado por Corina Roldán,
Armando Reynoso y Alejandro López Rivas. A partir de ahí, el proyecto Prevem fue tomando forma y se unieron al equipo colaboradores que fueron fundamentales durante el largo proceso para obtener el permiso de las autoridades, hablar con los reaseguradores y hacer alianzas con los proveedores más importantes del sector. Por lo que, a todos, les reconocemos su labor. Prevem Seguros presentó un modelo de negocio diferente para el que capacitó durante el primer año a más de 1,000 agentes. La primera póliza se emitió en el mes de enero de 2011 y aún se conserva vigente. Agradecemos el apoyo de nuestras empresas hermanas de Grupo Valore, ANA, Argos, GMX y más servicios, que han sido de gran importancia desde nuestro arranque. No podemos dejar de reconocer a nuestros reaseguradores, Hanover y RGA, que desde el principio nos han proporcionado su asesoría y auditorías técnicas. También queremos reconocer el acompañamiento de WWIA y el apoyo de James Almaraz, Ricardo Gerson, Roberto Genovés, Carlos Fuentes y Ruth McKenty. A Franz Schenkel, con el primer sistema de siniestros, al despacho de Felipe Cortina, al despacho de Gerardo Trigueros, a Luis Zazueta por sus asesorías en los temas de su especialidad y por su apoyo como miembro del Consejo de Administración, del cual forma parte a la fecha. Queremos también dar un especial agradecimiento a todos los hospitales, laboratorios y médicos que a lo largo de estos años han atendido a nuestros asegurados y a nuestros agentes de seguros que nos ayudan a dar a conocer al mercado las bondades de Prevem Seguros. Muchas gracias. La filosofía de Prevem Seguros, de estar cerca de ti, nos ha permitido obtener logros muy importantes en estos primeros 10 años. En el primer año obtuvimos primas por 17 millones de pesos. Hoy cerramos 2020 con primas por 445 millones de pesos. Tenemos una siniestralidad histórica por debajo del promedio del mercado. Durante toda la historia de la compañía, nos han levantado únicamente 10 reclamos ante la Conducef. Tenemos una evolución positiva en los indicadores de solvencia, cerrando el 2020 con 2.7 en el índice de solvencia. Hoy contamos con 32 oficinas divisionales y regionales, una oficina central, más de 85,000 asegurados, más de 1,000 agentes activos y más de 120 colaboradores. Hemos atendido cerca de 13,000 siniestros, entre los que destacan los 3 más grandes en la historia de la compañía y que suman más de 25 millones de pesos. Agradecemos la confianza de importantes empresas que se han asegurado con nosotros en estos años, contando actualmente con más de 150 clientes corporativos. Llegamos a este 10º aniversario en medio de un escenario adverso para el mundo y nuestro país. Por lo que accionistas, agentes, proveedores y colaboradores hemos trabajado estrechamente para enfrentarlo y seguir consolidando Prevem Seguros. Tenemos muchas oportunidades para seguir creciendo. Es un mercado que todavía el seguro no es un mercado maduro todavía el seguro, pero cada día se va haciendo un mercado más grande. Entonces, contrato personal, servicio, buenas tecnologías, pues puedes crecer. Pensar ya en tener 10 años como empresa ha sido todo un reto. Desde el inicio, en las primeras pláticas que tuvimos con Pedro Pacheco y todo el equipo directivo para iniciar este proyecto, se veía como un gran reto. Tenemos la misión de mantener el servicio, el desarrollo tecnológico, una baja siniestralidad y seguir siendo un referente en el mercado mexicano de seguros. Estos primeros 10 años realmente han pasado muy rápido. ¿Qué viene por delante?
Bueno, yo diría primero que el hecho de habernos posicionado como una parte importante del Grupo Valore es ya un hecho. Tenemos que ver para adelante dentro de esta coordinación con nuestras empresas hermanas, de ver nuevos horizontes, nuevos proyectos, nuevas metas. Y algo que yo quisiera enfocar para el tema de Prevem en particular es, queremos bajo nuestro eslogan de estar cerca de ti, ser la mejor aseguradora de gastos médicos del mercado mexicano. Este proyecto ha sido gracias al apoyo de mucha gente, gracias a nuestros socios comerciales, a nuestros reaseguradores que nos han apoyado desde el primer día, a todos nuestros proveedores, a todo el equipo de colaboradores y también gracias a los accionistas por la confianza que nos han depositado. Sin todos ustedes no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado. Gracias a todos los que han hecho de este proyecto de Prevem una realidad. Estemos contentos, festejemos estos primeros 10 años y veamos hacia el futuro. Muchas gracias. Dios me ayudó a tener un equipo de profesionales muy bueno, que gracias a todos ellos se ha hecho este grupo. Les invitamos a continuar escribiendo juntos la historia de Prevem. Les deseo el mayor de los éxitos. Nada más traté de contribuir con mi granito de arena. Somos testimonio de que haciendo las cosas diferentes y con dedicación se pueden alcanzar los sueños. Y nuestro sueño es ser parte de la tranquilidad y confianza de miles de asegurados que cuidan su patrimonio haciendo frente al reto más grande de cualquier ser humano: vivir con salud. Prevem Seguros, 10 años, cerca de ti. Agradecemos su participación en esta edición del Chat Médico Prevem. Les recordamos que este se transmite el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche por la plataforma Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevem. Muchas gracias.